Me llamo Ana, tengo 53 años y esta es mi historia. La podría iniciar diciendo que todo empezó con los sofocos, con el insomnio o con aquel análisis que marcó, en silencio, el fin de mis periodos. Pero no, mi historia no empieza en la consulta de un médico ni en una ecografía. Mi historia empieza en la cama de mi propia casa, una noche cualquiera, cuando me di cuenta de que mi cuerpo ya no respondía como antes y que mi boca estaba más entrenada para inventar excusas que para decir la verdad. Yo crecí en una época en la que de sexo no se hablaba, se insinuaba. Las mujeres decentes no mencionaban su propio placer. Se suponía que una muchacha de bien llegaba al matrimonio con más dudas que certezas, y que el deseo era algo que se activaba solo cuando al hombre le venía en gana. Aprendí a callar antes que a preguntar. Aprendí a complacer antes que a explorar. Y durante muchos años, eso funcionó lo suficientemente bien como para no cuestionarlo. Pero el cuerpo tiene su propio calendario, y un día dejé de menstruar. Al principio fue como un descanso. No más toallas higiénicas, no más cuentas mentales de ciclos. Me pareció una especie de premio después de tantos años y sentí la ligereza de haberme quitado esa carga de arriba. Pero lo que nadie me dijo fue que junto con la menstruación también iba a cambiar la forma en que mi cuerpo vivía la intimidad. Al principio los meses transcurrieron con normalidad y me sentía feliz, hasta que comenzaron a aparecer las primeras señales. Una sensación de resequedad, una molestia leve, como si mi cuerpo se resistiera a ser tocado. Lo atribuí al cansancio, al estrés, a los problemas del día a día. No quería juntar esas molestias con una palabra que siempre había escuchado con media sonrisa, como si fuera una broma cruel del destino: menopausia. La palabra menopausia flotaba en el ambiente como algo que le pasaba a las demás, a las tías, a las vecinas, a las que comentaban entre susurros que ya se les había retirado aquello, pero no a alguien como yo que se sentía tan viva y rejuvenecida. Había escuchado sobre sofocos, mal genio, cambios de humor. Sin embargo, nunca nadie había mencionado en mi presencia la parte que a mí más me golpeó. La sensación que comencé a sentir de que mi cuerpo ya no respondía igual al deseo, que el placer se volvía esquivo y que el encuentro sexual, en vez de acercarme a mi pareja, empezaba a convertirse en un terreno muy incómodo que me alejaba de él. Y esa incomodidad fue creciendo en silencio. No lo conversé abiertamente con mi esposo, como normalmente debe ocurrir. Tantos años de tabú sobre el tema de la sexualidad habían dejado huellas profundas en mi relación, por lo que me limité a callar y a hacer lo que había aprendido toda mi vida: aguantar. Al principio, el cambio no fue tan brusco, pero ante las molestias comencé a implementar pequeñas estrategias que evadían el acercamiento, como por ejemplo alargar las noches con la televisión encendida, a olvidar cerrar el portátil o a decir que estaba muy cansada. Nada muy dramático, solo mentiritas que consideraba inofensivas para evitar ese momento en el que mi cuerpo quedaba expuesto y mi incomodidad al descubierto. No era que no sintiera nada, mi deseo no había desaparecido, seguía presente, pero era distinto, más tímido, menos automático. Era como si necesitara más tiempo, más calma, más conexión. Y en lugar de admitirlo y ventilarlo con claridad y decir: necesito ir más despacio, necesito otras cosas, comencé a darle la espalda a lo que ya para mí se había convertido en un gran problema, al que no sabía dar solución. Aún así, las veces que no podía evadir el contacto físico y este se consumaba, sentía gran dolor y un ardor indescriptible que me hacía pensar en una enfermedad renal crónica. Mi desconocimiento era tan fuerte que sentía vergüenza de compartir con alguien lo que me estaba ocurriendo, incluso con mi esposo. Y es que este es un tema que cuesta mucho trabajo tratar cuando tu vida ha estado rodeada de tabúes y paradigmas que te han dicho: el sexo es así, a veces duele, no hagas tanto drama. O cuando te habían enseñado desde muy pequeña a normalizar la incomodidad para no incomodar a los demás. Con los meses, la resequedad fue aumentando al punto de que la penetración se sentía como si mi cuerpo estuviera lleno de pequeñas astillas invisibles. Yo apretaba los dientes, cambiaba de posición, fingía que me ajustaba la almohada,
No quería que mi esposo notara que algo andaba mal en mi interior. Temía que lo tomara como un rechazo, como si ya no lo deseara él o no lo amara, cuando en realidad lo que yo deseaba era no sentir tanto dolor y despejar la idea fija que ya había anidado en mí de que una enfermedad afloraba. Y con cada dolor también llegaba el miedo a haber desarrollado esa enfermedad cuando genéticamente sabía que estaba afectada, ya que mi abuela y mi madre habían muerto de lo mismo. Miedo a perder a mi esposo, a que pensara que me estaba enfriando, miedo a que buscara en otro lado lo que conmigo parecía complicarse. Y a esta altura, el abanico de posibilidades se abría ante mí con tanta fuerza que el miedo a convertirme en una caricatura de mujer menopáusica, irritable, desganada y asexual comenzó a anidar en mi alma como un parásito silencioso. Los días transcurrían normales, pero al llegar la noche el silencio se volvía un tercero en nuestra cama. Él, yo y todo aquello que nunca nos habíamos atrevido a hablar sobre el sexo. Durante años habíamos funcionado como una especie de guión implícito. Caricias breves, el mismo orden de movimientos, la misma forma de terminar. Mientras mi cuerpo colaboró, el guión se sostuvo. Cuando mi cuerpo comenzó a cambiar, el guión quedó obsoleto, inservible, y yo, sin conocimientos ni la preparación necesaria para que pudiera intentar reescribirlo. Y empecé a preguntarme si era yo la que estaba fallando, si mi cuerpo se había roto de alguna forma, si eso era normal o simplemente debía aguantar. No tenía las respuestas a ninguna de mis preguntas, porque nunca me las habían dado. Y lo peor, ni siquiera sabía cómo formular las preguntas sin sentir que estaba traicionando una especie de pacto silencioso de pudor. Mientras tanto, el mensaje que el mundo exterior me transmitía era claro. La mujer deseable es joven, firme, lisa, como cuquitas salidas de un cartón de Disney. En cambio, lo que yo veía al espejo era un cuerpo que cambiaba, una piel que perdía tersura, un pecho que ya no desafiaba la gravedad como antes, con el pelo canoso y arrugas incipientes en los ojos y comisura de los labios. ¿Quién iba a querer escuchar a una mujer así hablando de deseo, de sexo o de dolores? Y ese pensamiento, junto a la imposibilidad de una conversación franca, más que la resequedad, fue el que más daño me hizo. Hasta que una noche, no fue la peor ni la mejor, pero sí fue la que marcó un antes y un después. Había tenido un día complicado, rutinas, trabajo, cuentas, noticias apocalípticas que no ayudan. Llegó la noche y mi cuerpo estaba en piloto automático. Ducha rápida, crema en la cara, pijama. Apenas apagué la luz, sentí su mano acercarse. La misma caricia de siempre. Mi mente dijo, no puedo más. Mi cuerpo se tensó, pero mi boca, por costumbre, dijo, está bien. Pero no estaba bien. Y en cuanto empezó el roce, sentí esa mezcla de ardor y molestia que ya se me había hecho tan familiar. Intenté distraerme, pensar en otra cosa, acelerar el proceso para que terminara antes. No funcionó. Mi cuerpo estaba diciendo un no rotundo, mientras yo seguía actuando con un sí por miedo, por costumbre, por no incomodar. Pero el dolor fue tan evidente que mi cuerpo reaccionó instintivamente y me aparté, casi con brusquedad. Él se quedó desconcertado, herido en su orgullo. ¿Te pasa algo?, preguntó con una mezcla de preocupación y molestia. Tenía 1000 respuestas para darle, pero solo logré decir, no sé, perdón, creo que estoy muy rara. Y me fui al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. No lloré porque no quería hacer de eso una escena dramática. Solo me quedé mirando mi propio rostro durante largos segundos con una pregunta martillándome. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que no pasa nada? Cuando me senté en la taza me di cuenta que sangraba y por primera vez el miedo se transformó en pánico. Ya no solo sentía dolor y ardor, sino que ahora estaba sangrando. Lo que me ocurría no era un defecto moral, no era un fracaso como mujer, era un hecho. Estaba enferma. Y aquella noche volví a la cama y dije 3 palabras que nunca había dicho en voz alta en ese contexto. No puedo seguir, me siento enferma. Él se quedó en silencio, muy confundido. No tenía un discurso preparado, no tenía un plan. Yo no tenía manuales, solo la certeza de seguir teniendo sexo por obligación, por miedo, por inercia. Era una forma silenciosa de traicionarme a mí misma y de agravar mi enfermedad que no estaba dispuesta a descubrir. No fue una conversación fácil.
Él preguntó si ya no lo deseaba, si había alguien más, si era culpa suya. Yo no supe explicarlo bien. Repetí y repetí la misma frase. No es que no quiera, es que me duele. Por primera vez, el dolor dejó de ser un secreto entre mi cuerpo y mi vergüenza, para convertirse en un tema sobre la mesa. Esa noche no resolvimos nada, pero sin saberlo, el sangramiento comenzó algo decisivo. Dejé de normalizar lo que sentía y empecé a tratarlo como lo que era, una señal. Los días siguientes fueron una mezcla de incomodidad y curiosidad. Incomodidad porque ahora que el problema tenía nombre, ya no podía esconderlo. Curiosidad porque empezó a crecer en mí una pregunta que había aplastado durante muchos años. ¿Qué me está pasando exactamente? Y llenándome de valor, fui y se lo conté a mi nuera para que me llevara a un doctor. Me sentí aterrada ante la posibilidad de tener lo mismo que mi mamá había sufrido. Mi nuera inicialmente no le dio ninguna importancia, porque para la juventud nada tiene importancia, además de que se encuentran muy ocupados en los trabajos, como para detenerse ante la necesidad de dos viejos. Lo que sí hizo muy bien fue contárselo a mi hijo, a su madre y a toda la familia, incluyendo a 2 hermanos. Ahora todos bromeaban con nosotros ante la incredulidad que supuestamente les causaba que un par de viejos pudieran tener vida sexual activa. Y mi hijo llegó a preguntarme si no sentía vergüenza de haberle ido a contar eso a su esposa. Claro que sentí mucha vergüenza, morí de la vergüenza ante él. Pero esa desilusión que se unía a mi profundo malestar físico me dio algo muy importante, claridad, y la posibilidad de ver cómo para ellos la vida de nosotros ya estaba terminada. El ciclo había cerrado. Habíamos criado a nuestros 2 hijos y ahora solo, para ellos, nos tocaba continuar con nuestros nietos, sin que pudiéramos siquiera tener la posibilidad de ser atentamente escuchados. El haber tenido sexo con esta edad con su padre era un problema que yo misma me había buscado con esta edad. No se puede faltar al trabajo por cualquier cosa, me había dicho, y por eso los problemas se evitan y no se buscan gratuitamente. Me sentí muy humillada ante la exposición pública de algo tan íntimo que había cometido el error de confiar a mi nuera antes que a mi esposo. Pero sobre todo, más que humillarme, me decepcionaba la actitud de mi hijo. Ese hijo que habíamos criado con alma, corazón y vida. Y esta experiencia hizo que despertara en mí la certeza de que estábamos solos. Mi esposo y yo estábamos solos y como nunca antes, comprendí la veracidad del pasaje bíblico. Al menos para aquellos que hemos tenido hijos varones y dependemos de la bondad de nuestras nueras. El pasaje dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Es cierto, Dios lo dice claro, y entenderlo en este momento tan sufrido para mí hizo que cambiara completamente el enfoque del problema. Esa noche lloré hasta el amanecer, pero después me sequé las lágrimas. Nunca había sido una mujer llorona. Había sido profesora durante más de 40 años antes de emigrar detrás de mis hijos. Me levanté de la cama, sequé las lágrimas y empecé por algo simple, leer. No leí listas de síntomas sueltos, sino explicaciones claras. Y una luz comenzó a asomar detrás del túnel. Cabía la posibilidad de tener menopausia. A fin de cuentas, todo encajaba. Leyendo descubrí que la menopausia no es un interruptor que se apaga de golpe, sino una transición. Que los cambios hormonales pueden afectar la lubricación, la elasticidad de los tejidos, la forma en que el cerebro procesa el deseo. Que algunas mujeres tienen sequedad vaginal cuando están pasando por la transición y que esto puede hacer que las relaciones sexuales sean dolorosas. Que las mujeres también pueden experimentar un endurecimiento de la abertura vaginal, ardor, picazón y sequedad. Y todo esto era lo que yo me sentía, que lo que yo llamaba capricho del cuerpo era en realidad un proceso biológico complejo y muy común a nuestra edad. Entender eso no me quitó el malestar, pero sí me despojó de la culpa. No estaba fallando como mujer, no me estaba marchitando, no había traicionado ningún mandato invisible. Mi cuerpo no era mi enemigo, solo estaba cambiando. Y yo me había quedado con un mapa viejo intentando orientarme en un paisaje completamente nuevo. También empecé a darme cuenta de otra cosa muy importante. El hecho de que algo sea frecuente no significa que sea normal en el sentido inevitable. Que muchas mujeres tengan dolor en las relaciones durante esta etapa no significa que la única opción sea aguantar. Significa que hay un montón de conversaciones que no se están teniendo,
de preguntas que no se hacen, de tabúes que siguen intactos. Hice una retrospectiva en el tiempo y me di cuenta de que nadie, en ninguna consulta jamás, me había preguntado nunca, ¿cómo te sientes con tu vida sexual? No como trámite, no como una casilla de formulario que se llena, sino como una pregunta abierta y real. La sexualidad en la madurez seguía siendo un tema muy incómodo, incluso en lugares donde se supone que todo puede hablarse con naturalidad. Y si era incómodo allí, ¿cómo no iba a hacerlo en la sala de mi casa, en mi cama o en mi propio espejo? Pero ahora sabía que mi esposo y yo solo nos teníamos el uno al otro y debíamos protegernos y cuidarnos, y que este cuidado debía estar acompañado con la claridad y transparencia que esta nueva etapa de la vida conlleva para poder afrontarla juntos. Dejé de preguntarme, ¿qué tengo yo de malo?, para empezar a preguntarme, ¿qué necesitamos ahora? Son dos preguntas muy distintas. La primera te encierra en la culpa y es personalmente inclusiva. La segunda, en cambio, te abre la posibilidad de poder cambiar tu vida y la de tu esposo. No voy a entrar en detalles técnicos ni en recetas, porque no se trata de eso. Se trata de algo más profundo. Reconocer que tu deseo, tu placer y tu comodidad no son lujos ni caprichos. Son partes legítimas de tu vida, no solo a los 50, sino a los 60 años e incluso mucho más allá. Cuando interioricé eso, la vergüenza empezó a resquebrajarse. Con toda la información absorbida y un poco menos de culpa en el pecho, me quedaba el paso más incómodo, rehacer el guión de la intimidad con mi pareja. No fue de un día para otro. No hubo un discurso perfecto ni intervención de terceros sobre todo eso. Solo charlas cortas entre él y yo. Algunos malentendidos, silencios tensos y poco a poco un nuevo lenguaje. Tuve que empezar por algo que para mí era casi revolucionario. Poner límites claros al dolor. Decir así no, esto me molesta, necesito ir más despacio. No como un reproche, sino como una información. No como un juicio, sino como una brújula que pudiera guiarlo a él también. Él tuvo que hacer su propio recorrido. Para un hombre educado en la idea de que si ella no se queja todo va bien, enfrentarse al hecho de que yo había estado callando molestias durante años fue muy duro. Hubo un momento en que me dijo con honestidad, siento como si me hubieras mentido todo este tiempo. No supe qué contestar de inmediato. Después entendí que en cierta forma también yo me había mentido a mí misma. Negociar la intimidad fue, en realidad, aprender a hacer algo que nunca habíamos hecho de verdad, conversar. Tuvimos que aceptar que lo que funcionó a los 30 no iba a funcionar igual a los 50 años, que la rapidez podía ser un problema, que la penetración no tenía por qué ser el centro de todo, que no había nada de ridículo en usar recursos que hicieran el encuentro mucho más cómodo, que el tiempo dedicado a las caricias y a la confianza no es preámbulo, sino parte esencial del encuentro. No voy a romantizar el proceso. Hubo días en los que él se frustró, en los que yo me pregunté si no hubiera sido más fácil seguir fingiendo. Hubo momentos en los que nos sentimos torpes, como principiantes en cuerpos que se conocían desde hacía décadas, pero que ahora tenían que redescubrirse. Pero a medida que fuimos avanzando, empezó a ocurrir algo que yo no esperaba. El miedo disminuyó. El miedo a decepcionar, el miedo a no rendir, el miedo a parecer vieja o el miedo a no estar a la altura. Descubrí que cuando dejas de forzarte a cumplir un guión y empiezas a escuchar lo que tu cuerpo realmente soporta y desea, la intimidad cambia de forma. Se vuelve menos espectáculo y más encuentro, menos obligación y más elección. Mi deseo no volvió a ser el de los 20 años, ni falta que hacía. Se volvió un deseo diferente, más pausado, más selectivo, más exigente de respeto. Un deseo que ya no se conforma con lo que hay, sino que pide condiciones mínimas de dignidad, sin dolor, sin apuro, sin vergüenza. Eso para mí fue uno de los aprendizajes más incómodos y más valiosos de la menopausia. La sexualidad adulta no es la versión decadente de la juventud. Es otra etapa con sus propias reglas, que merecen ser aprendidas, habladas y defendidas. Y ahora hablando de mujer a mujer, lo que nadie me dijo a mí, pero que yo sí quiero hoy decirte a ti. Si has llegado hasta aquí, probablemente no estás buscando una historia bonita. Estás buscando palabras que te ayudan a poner orden en lo que te está pasando.
o en lo que temes que te pase. No voy a decirte que todo es fácil, ni que basta con quererse a una misma para que la incomodidad desaparezca. Sería una falta de respeto a tu inteligencia y a tu experiencia. Lo que sí puedo decirte, desde un lugar de honestidad, es esto. La menopausia no te quita el derecho al placer. La resequedad, el dolor a la falta, el dolor o la falta de deseo no son castigos morales. Son fenómenos que se pueden explicar, entender y abordar. No estás obligada a seguir un guión que ya no te representa. No tienes que elegir entre callar y aguantar, o renunciar para siempre a la intimidad. Tienes, aunque nadie te lo haya dicho antes, el derecho a hablar del tema sin bajar la voz, poner límites cuando algo te duele, buscar información sin vergüenza, negociar un nuevo tipo de intimidad, replantearte qué es para ti el sexo en esta etapa de tu vida y decir, esto no me funciona, necesito otra cosa. Te lo digo sin romanticismo, no se trata de salvar la vida sexual a toda costa, se trata de no sacrificarte a ti misma en nombre de una idea vieja de lo que debería ser una mujer en la cama. Si estás empezando esta etapa, quizá te sientas confundida, irritada, cansada de que reduzcan todo a chistes de sofocos y mal humor. Detrás de esos chistes hay temas serios que merecen ser mirados de frente. Tu cuerpo, tu deseo, tu comodidad, tu derecho a no soportar dolor, tu derecho a no desaparecer del mapa del placer solo porque el calendario dice que ya no menstruas. Yo no tengo todas las respuestas, pero hoy, después de haber atravesado el silencio, el miedo y la vergüenza, tengo algo que antes no tenía, la claridad de que callar no ayuda, que aguantar no dignifica y que hablar aunque incomode abre caminos que antes parecían cerrados. De mujer a mujer, sin adornos y sin lástima, te dejo una sola pregunta para que la respondas a tu manera, en tu tiempo y con tu propia verdad. Si pudieras darle un consejo sincero a otra mujer que está empezando esta etapa, ¿qué le dirías? Y yo respondería así, que no lo viva escondida, que nombre lo que siente, que busque información, que no acepte el silencio heredado, que no se disculpe por cambiar, que no se exija ser la misma y que recuerde que la menopausia no le está quitando nada esencial, sino que le está devolviendo una vida más honesta,